El camionero en la intensa oscuridad. Miren, ya saben que soy camionero, ¿no? Pues esa noche, estaba viajando por una de esas carreteras perdidas, que parece que nadie pasa por ahí. Estoy acostumbrado a la soledad, pero esa vez, no sé cómo explicarlo. Desde el principio, había algo raro en el aire. Esas noches en las que todo parece estar demasiado quieto, como si el mundo estuviera respirando más lento, como si todo estuviera esperando algo, pero tú no sabes qué es. Yo estaba en mi ruta habitual, cruzando la sierra, en una carretera secundaria que no tiene ni un alma. La luna, la maldita luna, estaba llena y brillaba con fuerza al principio, iluminando el camino y las montañas a lo lejos. Pero en cuanto pasé la última estación de gasolina y me metí en ese tramo de la carretera sin fin, algo comenzó a cambiar. Primero fue la niebla. Fue rara, de esas que no se forman gradualmente. Al principio pensé que era una ligera neblina, algo común, pero empezó a formarse demasiado rápido, cubriéndolo todo. No podía ver más allá de unos pocos metros. Lo curioso es que no venía del campo ni de algún río cercano. Simplemente, la carretera se fue nublando, y la niebla era espesa, densa, como si estuviera viva. Miraba por el retrovisor y sentía que algo me observaba, pero no había nada. Lo raro era el aire, como si la niebla estuviera absorbiendo la luz, como si la luna se estuviera apagando poco a poco. No estoy loco, ¿qué? Lo sentí como un peso en el pecho, algo que no podía entender. El motor del camión ronco, un sonido grave, casi hipnótico, me acompañaba mientras trataba de mantenerme en el camino. Los faros apenas lograban atravesar la niebla, y la carretera, que antes se veía recta y segura, ahora parecía una serpiente que se perdía en la oscuridad. De repente, vi algo. Unas luces débiles, a lo lejos, salieron de la niebla. Estaba oscuro, pero esas luces parecían pertenecer a alguien. Me acerqué un poco más, sin saber qué esperar. Al principio pensé que era otro conductor, tal vez un auto detenido o algo similar, pero cuando me fui acercando, la figura se fue haciendo más clara. Era una persona, no era un coche parado, no, era un hombre, o al menos parecía un hombre. Estaba de pie en medio de la carretera, sin moverse, y no reaccionaba a mis luces. La primera vez que lo vi, me hizo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. El tipo parecía apagado, como si fuera parte de la niebla misma. Su ropa estaba sucia, vieja, y el rostro, ni hablar, no podía distinguir mucho porque la niebla lo envolvía todo, pero algo en su postura me dio mal rollo. Estaba quieto, inmóvil, casi como una estatua. Yo ya había hecho más de 1000 kilómetros ese día, y la fatiga me estaba pegando fuerte. Miré el retrovisor, vi que no venía nadie, y una sensación de culpabilidad empezó a apoderarse de mí. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? Claro, la voz de la prudencia me decía que mejor siguiera mi camino, pero el instinto me empujó a detenerme. Frené lentamente y, con los nervios a flor de piel, bajé la ventanilla. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Oye, ¿todo bien?, grité, tratando de que mi voz se oyera fuerte entre el rugido del motor y el susurro de la niebla. El tipo no respondió, claro, ni un gesto, no se movió ni un centímetro. Entonces, pensé que tal vez estaba malherido, y me armé de valor para abrir la puerta y bajar del camión. Mi respiración se aceleró un poco. Sabía que podía ser peligroso, pero no sé, algo me empujaba a acercarme. El hombre, ahora que estaba más cerca, parecía extraño. Tenía el cabello largo y oscuro, cubierto por una especie de capucha. Su rostro estaba sombrío, y no se veía bien. Me pareció que estaba sonriendo, pero una sonrisa muy rara, como si fuera más una mueca. ¿Estás bien, amigo?, le pregunté, más cerca de él, y no obtuve respuesta. Lo miré a los ojos, y sentí un escalofrío. Esos ojos eran vacíos, como si no estuviera allí, como si fuera una sombra o una ilusión. Y fue entonces cuando pasó algo que me heló la sangre, la risa. Primero, un sonido leve, casi como si alguien estuviera riendo desde muy lejos. No era risa, era como un susurro, pero luego, ese sonido se fue haciendo más claro, más intenso. Era una risa baja, retorcida, que me rozó los nervios como una mano fría. Miré al hombre, y vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa enorme, macabra, como si estuviera disfrutando del miedo que me estaba invadiendo. La niebla parecía moverse con él,
como si todo el aire girara en torno a esa risa. ¿Quién eres?, pregunté, ahora un poco más asustado, dando un paso atrás. Pero la risa no cesaba. Al contrario, creció. Un sonido que no podía dejar de escuchar, como si el eco de su risa estuviera atrapado en mi mente. No entendía nada. Esa risa era extraña. Me caía mal. Intenté dar un paso atrás, pero algo me lo impedía. No podía moverme, como si me hubiera quedado pegado al suelo. La figura frente a mí empezó a moverse, pero no de una forma normal. Era como si flotara, como si sus pies no tocaran el suelo. Y cada vez más, la niebla parecía acercarse a él, envolviéndolo como una tela espesa. De repente, el tipo empezó a desaparecer. No fue que se alejara, ni que se escondiera. Se desvaneció. Sí, se desintegró, como si fuera parte de la niebla misma. Primero sus pies, luego las piernas, el torso, y por último, su rostro. Esa sonrisa espantosa se esfumó en el aire, como si nunca hubiera estado allí, pero la risa seguía. Ya no era la misma. Ahora sonaba más cerca, como si viniera de mi propia cabeza. La niebla me rodeaba, y sentí que algo me observaba desde todos lados. La risa me retumbaba en los oídos, y la figura, aunque ya no estaba allí, seguía riendo. Me quedé congelado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué acababa de pasar? El silencio que siguió después de que la figura desapareciera fue lo más perturbador que he experimentado en mi vida. ¿Cómo es posible que algo, un ser humano o lo que sea, desapareciera de esa forma? Yo no había visto nada similar. Y la risa, esa risa seguía, resonando en mi cabeza, como un eco que se filtraba en cada rincón de mi mente. Me quedé allí, en medio de la carretera, mirando hacia donde el hombre había estado segundos antes. La niebla era más espesa ahora, como si la figura que había visto hubiera arrastrado algo con ella, algo que no podía ver. Todo parecía desmoronarse, el aire se sentía más denso, como si algo pesado se estuviera acumulando a mi alrededor. Sentí un nudo en el estómago, respiré hondo, tratando de calmarme, pero lo único que conseguí fue llenarme de un sudor frío que no podía explicar. Miré hacia el horizonte, buscando un rastro de luz, algo que me hiciera sentir que no estaba completamente solo. Pero la niebla lo cubría todo, oscureciendo la carretera hasta que solo quedaba el destello de los faros de mi camión iluminando, vacíos, la nada. Sentí como el peso del silencio se apoderaba de mí, la niebla me rodeaba por completo. Era como si estuviera atrapado en una burbuja de vacío, donde el aire se espesaba a cada segundo y cada respiro me costaba más. Miré el reloj del camión, ya había pasado media hora desde que me encontré con el hombre, pero para mí, esa media hora se sintió como una eternidad. ¿Por qué seguía allí? ¿Por qué no me había ido ya? Quería arrancar el camión, ponerme en marcha y alejarme lo más rápido posible de esa carretera, de esa niebla, de esa risa. Pero algo en mi interior me decía que no podía irme tan fácilmente. Algo no estaba bien. Era como si algo me estuviera llamando. Entonces, lo escuché. La risa. No era en mi cabeza. Ahora la escuchaba a través del aire denso, mezclada con el sonido del viento que parecía susurrar entre los árboles. Era la misma risa, pero más clara. Era como si la figura estuviera ahora justo detrás de mí. La niebla no me dejaba ver nada más allá de unos pocos metros, pero sabía que algo me observaba, algo que no era humano. El temor se apoderó de mí. Di un paso atrás, pero cuando lo hice, sentí algo raro. Mi pie se hundió un poco en el suelo, como si la carretera misma hubiera cambiado de textura, como si el asfalto se hubiera vuelto más blando, más pegajoso, como si algo estuviera intentando aferrarse a mis botas. No puede ser, intenté avanzar, pero el aire me pesaba cada vez más, como si la niebla me estuviera reteniendo, como si me estuviera atrapando lentamente. Lo peor de todo era la risa, esa maldita risa. De pronto, algo se movió a mi derecha, entre la niebla. Un movimiento rápido, como una sombra, y me congelé en el lugar. No era el viento, no era el roce de la niebla, no, algo estaba allí, algo más. De inmediato, giré la cabeza, esperando ver la figura del hombre, pero no, lo que vi me dejó helado. En la niebla, entre las sombras, se dibujaba una figura borrosa, una figura humana, pero no completamente humana. Su silueta era extraña, como si tuviera más de una forma, como si se retorciera dentro de la niebla, distorsionándose a medida que avanzaba hacia mí. Cada vez que intentaba enfocarla con la vista, la figura se deshacía en fragmentos, desapareciendo y reapareciendo en otro lugar. La risa se hizo más fuerte. Era como si estuviera riendo en mis oídos.
como si algo muy cerca de mí estuviera disfrutando de mi terror. La figura siguió moviéndose, lenta, pero segura, deslizándose a través de la niebla. Mi corazón latía con fuerza, golpeándome en el pecho, mientras mis piernas temblaban. Intenté correr, salté hacia la cabina del camión, pero cuando llegué a la puerta, no pude abrirla. Estaba bloqueada. Miré a mi alrededor, y por un momento, todo se detuvo. La risa dejó de sonar. La niebla se despejó un poco, y por fin pude ver algo claro. La carretera, los árboles a los lados, pero algo estaba raro, algo no encajaba. Las luces de mi camión brillaban con fuerza, pero ahora todo a su alrededor parecía apagado, desprovisto de vida. No había ni un solo sonido más, ni el viento, ni los animales, ni siquiera el sonido de la niebla. Solo el latido de mi corazón y ese miedo creciente que sentía como una presión en el pecho. Entonces, vi algo que casi me hace perder la cordura. La figura estaba allí, justo frente a mí. Apareció sin previo aviso, como si hubiera salido de la niebla misma. Ahora no había dudas. No era un hombre, no era un ser humano. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad que dolía verlos. Y su boca, esa maldita boca. La sonrisa era tan grande, tan grotesca, que parecía no tener fin, como si su rostro hubiera sido deformado. La risa, esa risa, la escuché justo delante de mí. ¿Vas a huir ahora?, dijo, y su voz resonó en mi mente. Era un susurro, pero parecía venir de todos lados, retumbando en cada rincón de mi cabeza. No respondí, no podía, estaba paralizado. La figura se acercó, y al dar un paso más, el aire alrededor de ella comenzó a distorsionarse, como si estuviera absorbiendo la luz misma. Cada movimiento de la figura la hacía desaparecer y reaparecer de nuevo, y con cada aparición, su sonrisa se hacía más grande, más monstruosa. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que, de alguna manera, logré ponerme en marcha. No sé cómo, pero cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. La niebla comenzaba a despejarse lentamente y la carretera volvió a ser visible. Pero el miedo, el terror, me seguía. Lo sentía en cada parte de mi cuerpo. Sabía que algo horrible estaba por suceder, que algo mucho peor me esperaba más adelante. Arranqué el camión y mis manos temblaban al volante. Miré por el retrovisor y vi, por un segundo, una figura de pie en medio de la carretera, observándome. Pero ya no era la misma. Era algo peor, algo más grande. Un contorno oscuro, vacío, sin rostro. La risa siguió, y en mi cabeza, escuché esas palabras nuevamente: no puedes escapar. Nunca supe exactamente qué fue lo que me hizo seguir adelante. Tal vez fue el miedo, tal vez la necesidad de salir de allí, de escapar de esa carretera que parecía estar tomada por algo oscuro, algo que no tenía nombre ni forma. O tal vez fue la desesperación de creer que si solo aceleraba lo suficiente, podría dejar todo eso atrás, como si al cruzar esa niebla pudiera regresar a la seguridad de la realidad. Pero no, nada se fue. La figura seguía ahí, en mi cabeza, y su risa estaba siempre, retumbando en mi mente, como un tambor que nunca dejaba de sonar. La cabina del camión se había vuelto una prisión. Cada vez que miraba al retrovisor, creía ver esos ojos brillando, esa figura desfigurada observándome, siempre un paso detrás, siempre esperando. El ruido del motor, ese zumbido constante, de alguna manera me mantenía anclado a la realidad, pero la niebla parecía volverse más densa, más espesa con cada kilómetro que recorría. La carretera, que antes se veía como un simple tramo solitario, ahora me parecía un laberinto interminable, sin salida. No podía ver más allá de unos pocos metros, y los faros del camión eran mi único contacto con el mundo real. Pero incluso ellos parecían no poder atravesar la niebla con suficiente fuerza. De repente, sentí que el aire se volvía más frío. Un frío que no tenía explicación, un frío que calaba hasta los huesos. Ya no era solo el miedo lo que me recorría, era la sensación de que algo mucho peor estaba acechando en las sombras, algo que nunca iba a dejarme ir, algo que me había marcado. Mi respiración se volvió errática, estaba empezando a perder el control de todo. Miraba por los espejos, volviendo a ver la figura, pero ya no estaba, o al menos, no como antes. La niebla se movía a su alrededor, deformando la realidad. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no, sabía que era real. Todo era real. Entonces, sentí algo extraño. Un golpe,
Un golpe en el lateral del camión, un golpe tan fuerte que hizo que la cabina se sacudiera, como si alguien hubiera golpeado la puerta con una fuerza sobrenatural. Mi corazón dio un vuelco. Miré rápidamente a través de la ventana, pero no vi nada. La niebla estaba más espesa que nunca. Solo veía un vacío gris, una niebla que parecía tragarse todo a su paso. Golpe. Este fue más fuerte, como si alguien estuviera golpeando insistentemente, pero no había nadie. ¿Era la niebla misma? ¿El viento? No. Algo estaba afuera, algo que quería entrar, algo que me estaba acechando. Dejé de respirar por un momento. Mi mente comenzó a llenar los espacios en blanco con pensamientos oscuros y aterradores. ¿Y si el hombre, o lo que sea que vi, todavía estaba ahí afuera? ¿Y si nunca se fue? Golpe. El camión se sacudió nuevamente, pero esta vez, la puerta comenzó a abrirse lentamente, de una manera antinatural, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia afuera. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No tenía ni idea de qué estaba pasando, pero la sensación de que algo había entrado en la cabina era insoportable. Traté de accionar el seguro, pero no pude. Mis manos temblaban demasiado. Mi respiración estaba fuera de control. No podía pensar con claridad. Solo podía escuchar ese golpe, que ahora resonaba más cerca, más fuerte, como si alguien estuviera justo a mi lado. En un instante de desesperación, miré de nuevo por la ventana, y lo vi, la figura. Estaba fuera, justo al lado del camión, observándome. Ahora, no estaba en la carretera, sino directamente en el borde de la cabina, con los ojos brillando en la oscuridad. Estaba flotando, como si su cuerpo no estuviera atado a la gravedad. Su rostro, ese maldito rostro, era como si se estuviera estirando, deformándose, como si la niebla misma lo estuviera moldeando, distorsionando sus facciones. La risa volvió. Esta vez era aún más macabra. Era como si 1000 voces se unieran en una sola, riendo todas al mismo tiempo, resonando dentro de la cabina. Era tan intensa, tan retorcida, que me hizo pensar que mi cerebro iba a estallar. Esa risa me taladraba los oídos, me hundía más y más en la desesperación. Me forcejeé con el volante, tratando de arrancar el camión, pero algo me lo impedía. Los frenos se habían bloqueado. El motor rugió, pero no se movía. Estaba atrapado. En ese momento, entendí lo peor. No importaba lo que hiciera. No podía huir. No iba a escapar. La figura apareció de nuevo en mi ventana, pero ahora, algo en su aspecto había cambiado. Su sonrisa era más grande que nunca, y sus ojos, esos ojos, brillaban con una luz malévola, como si la oscuridad misma estuviera ardiendo dentro de ellos. Te dije que no podrías escapar. Su voz era más fuerte, ahora se sentía dentro de mi mente. ¿Era real? ¿Era un sueño? Mi mente estaba a punto de colapsar. ¿Era esto la muerte? Me estaba volviendo loco. Intenté salir del camión, pero me di cuenta de algo aún más aterrador. La niebla ya no estaba afuera. Había invadido la cabina. Estaba dentro de la cabina, como un ente, como una presencia palpable que me rodeaba, me asfixiaba. No podía respirar. La risa volvió, esta vez tan fuerte que me hizo gritar. No pude controlarme. Sentí un frío más intenso que nunca, más denso, como si me estuviera envolviendo por completo. La niebla no solo era niebla. Ahora estaba consciente de lo que realmente era. Era una presencia, una entidad, algo que no debía estar aquí, algo que me estaba arrastrando hacia su mundo, un mundo oscuro y retorcido del que no podía salir. Los faros del camión comenzaron a parpadear, como si estuvieran apagándose, uno por uno. Vi la carretera desvanecerse, como si todo a mi alrededor se estuviera disolviendo, como si el mundo estuviera desapareciendo en la niebla. Vi las luces de la luna apagándose, una tras otra, como si todo lo que conocía estuviera siendo absorbido por una oscuridad infinita. Y en medio de esa oscuridad, la risa seguía. ¿De qué se reía? ¿De mí? ¿De mi desesperación? Cada segundo parecía una eternidad. Y a medida que la niebla me envolvía más y más, no pude evitar pensar que esa era mi condena. Estaba atrapado en un ciclo del que nunca podría salir. Y lo peor de todo, la figura seguía ahí, observándome. Nunca se iba a ir. No sé cuánto tiempo llevaba corriendo. No sé cómo había llegado allí, a esa carretera sin fin, ni cómo logré moverme. Pero lo que sí sé es que el pánico me había consumido por completo. La niebla me estaba rodeando, cada vez más espesa, cada vez más oscura. Ya no podía ver más allá de unos pocos metros, y mi respiración, entrecortada, me ahogaba. El aire ya no era solo frío, era cortante, como si la misma niebla estuviera cortando mi piel.
No podía oír nada más que mi corazón latir con fuerza, el retumbar en mis oídos. El eco de la risa seguía, resonando en mi mente, en mi cuerpo, en cada rincón de mi ser. No pensaba, no podía pensar. Solo sabía que tenía que huir. Huir de la carretera, huir de la figura, huir de lo que sea que estuviera persiguiéndome. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde iba? La niebla no me dejaba ver más allá. Estaba atrapado, perdido. Pero algo me hizo mirar a lo lejos y vi lo que parecía un resquicio de esperanza, el contorno de un bosque, oscuro, pero al menos, real. Pensé que si llegaba allí, tal vez podría esconderme, tal vez podría encontrar algo que me salvara de esa pesadilla, o tal vez el bosque sería mi tumba. Sin pensarlo, tomé el volante con fuerza y giré bruscamente, dejando atrás la carretera. El camión rugió, pero la niebla parecía absorber el sonido. Cada giro, cada movimiento era como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que intentaba frenarme, arrastrarme de vuelta. Pero yo ya no podía quedarme allí, no podía esperar a que esa cosa me alcanzara. No sabía que me perseguía, pero lo sentía en cada fibra de mi ser. Esa presencia, esa fuerza que nunca dejaba de observarme, de acercarse más y más. La risa se seguía colando en mis pensamientos, me taladraba, me rompía. La rueda del camión se deslizaba por el barro y las ramas caídas, el sonido del motor llenaba el aire, y cada vez que la niebla se deshacía por un segundo, me daba cuenta de que estaba siendo observado. No era solo la niebla la que me rodeaba ahora, era algo más. Era como si el mismo bosque me estuviera atrapando, como si las sombras se alargaran para rodearme, como si el suelo mismo se estuviera tragando mi camión. No podía ver nada, solo un manto gris que me aplastaba. Desesperado, apagué el motor y salí del camión. No podía quedarme allí dentro, atrapado, sin poder moverme. No me importaba lo que pasara, tenía que salir, tenía que correr. El viento, ahora más fuerte, parecía arrastrarme hacia el interior del bosque, empujándome, como si me estuviera llamando. Cerré la puerta con un golpe seco y me lancé hacia las sombras. La oscuridad del bosque me tragó al instante. Las ramas crujían bajo mis pies, pero ni el crujido del suelo ni el susurro del viento me calmaban. Todo lo que sentía era el terror puro, apoderándose de mí, presionándome contra las paredes invisibles de la realidad que se desmoronaba. Corrí sin rumbo. Mis piernas ya no me respondían como antes, el cansancio me vencía, pero algo me empujaba, algo me hacía seguir adelante, como si la vida misma dependiera de ello. No miraba atrás, no me atrevía a mirar atrás. Si lo hacía, sabía que vería esos ojos, esa figura flotante en la niebla, acercándose, imparable. Las ramas se entrelazaban frente a mí, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo titánico. El bosque, oscuro y espeso, me rodeaba. Las sombras parecían moverse, como si el propio bosque estuviera vivo, observándome. El crujido de las ramas bajo mis pies me parecía ahora el sonido de algo que me acechaba. Algo que se deslizaba tras de mí, algo que no quería que saliera de allí, pero tenía que seguir. No podía quedarme. Un chillido agudo me hizo detenerme en seco. No era un animal, no era nada natural. Era un sonido gutural, un grito que me taladró la cabeza, me sacudió por completo. Me giré de golpe, y allí, en la oscuridad, vi algo que me paralizó. Unas sombras se movían entre los árboles, entrelazadas, pero no de una manera normal. No, eran figuras, pero no figuras humanas. Eran deformidades, como si el mismo bosque las hubiera engullido, como si algo oscuro y maligno se hubiera materializado en esa niebla. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su boca estaba torcida en una sonrisa macabra, igual que la figura que me había perseguido. La misma sonrisa, el mismo horror. El terror se apoderó de mí, y sin pensarlo, volví a correr. Mi respiración se volvía cada vez más errática, el miedo me nublaba la vista. No sabía hacia dónde iba, no sabía nada. Solo sabía que no podía quedarme allí, no podía morir en ese maldito bosque. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Y en ese momento lo supe con cada hueso de mi cuerpo. No era el bosque lo que me estaba atrapando, no era la niebla, era esa cosa que me estaba siguiendo, esa figura, esa presencia. No podía escapar. Las ramas me golpeaban la cara, me rasgaban la piel, pero no me importaba. Solo quería salir de ese lugar, salir de esa maldita niebla, salir de la oscuridad. Pero cuanto más corría, más me sentía como si estuviera dando vueltas en círculos. Los árboles, que antes parecían estar dispersos, ahora se alineaban, como si me estuvieran cerrando el paso. Estaba atrapado.
La risa volvió, pero no estaba solo en mi mente esta vez. La escuché en el aire, como si saliera de todas partes. La misma risa maldita, pero esta vez, era más fuerte, más cercana. La figura flotaba entre los árboles, y aunque trataba de ignorarla, no podía. Esa cosa que me había perseguido desde el momento en que la vi en la carretera, estaba aquí, estaba en el bosque, acechándome. Mi corazón latía con fuerza, mis piernas no me respondían. Estaba agotado, sin fuerzas, pero no podía parar, no podía darme el lujo de parar. Si lo hacía, sabía que me alcanzaría, sabía que me arrastraría de vuelta a la oscuridad, sabía que nunca podría escapar. De repente, vi algo al frente, una luz. No era mucho, pero era una luz, un faro, tal vez, un refugio. Pensé que si corría hacia allí, tal vez podría salvarme. Tal vez allí encontraría algo, alguien que me ayudara. Pero cuando lo vi, mi esperanza se desvaneció. La luz parpadeaba, como un faro que intenta mantenerse vivo en medio de la tormenta. Pero mientras me acercaba, noté algo peor. La luz era falsa, no era una luz cálida, ni una luz de ayuda. Era una luz que me estaba llevando más y más profundo en la oscuridad. Era una trampa. La risa se intensificó, ahora llena de júbilo, como si la entidad supiera que finalmente me había atrapado. Y yo no podía huir. La luz, esa falsa esperanza, parpadeó una vez más, y luego se apagó. De un momento a otro, me vi rodeado de una oscuridad absoluta. Ni siquiera podía ver mi propia mano frente a mi rostro. El aire se volvió aún más espeso, como si la niebla tuviera una sustancia física que me oprimiera el pecho, me presionara los pulmones. Respirar era un esfuerzo doloroso, como si la niebla misma tratara de asfixiarme. Cada paso que daba, el suelo crujía bajo mis pies, el sonido quebrándose como una advertencia de que no debía seguir. Pero ¿qué otra opción tenía? El bosque estaba muerto, o al menos, eso sentía yo. No había ruidos, no había vida, ningún animal, ningún insecto, solo el viento, moviendo las ramas, como si las sombras mismas del bosque me observaran, como si los árboles estuvieran esperando a que me deslizara hacia la oscuridad. Seguí caminando, sin saber a dónde iba, sin tener idea de qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que no podía parar, no debía parar. No me atrevía a detenerme ni siquiera un segundo, porque sabía que si lo hacía, esa cosa, esa figura, me atraparía. Pero lo peor de todo era que sabía que no importaba lo rápido que corriera o lo lejos que fuera. Nada de eso importaba. Estaba atrapado. De repente, el suelo bajo mis pies se desplomó. Fue un deslizamiento repentino, como si el terreno se hubiera abierto ante mí, como si la tierra misma estuviera cediendo, separándose. Caí y no pude detenerme. Todo se volvió un torbellino, un remolino de tierra, raíces, ramas rotas. El aire me golpeó con fuerza, pero ni siquiera el dolor de mi caída me detuvo. Solo podía pensar en una cosa: escapar. Golpeé el suelo con brutalidad, un dolor insoportable recorrió mi cuerpo, pero logré levantarme, impulsado por el pánico que me quemaba por dentro. Me arrastré, me levanté, y al final, cuando creí que mi cuerpo no resistiría más, me apoyé contra un árbol, jadeando, intentando recuperar el aliento. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, hasta que la risa volvió. Esa maldita risa era más cercana que nunca, más fuerte, como si el mismo aire se estuviera riendo de mí, como si la niebla, el bosque y la tierra se unieran para burlarse de mi desesperación. Esa risa no venía de un lugar físico, no provenía de una boca, no. Era como un eco que resonaba en cada rincón de mi cabeza, dentro de mis huesos, en mi alma misma. Nunca podrás escapar. La voz se coló en mis pensamientos, y no era la misma de antes. Esta vez, sonaba diferente. Estaba llena de burla, de una certeza aterradora. Ya eres mío, ya lo sabías. Intenté taparme los oídos, pero la risa seguía. Estaba dentro de mi cabeza. Era como si mi cerebro estuviera siendo destrozado desde adentro. La niebla se apoderó de todo. Era como si fuera algo vivo, algo que se alimentaba de mi miedo, de mi angustia. Sentí que la humedad se pegaba a mi piel, que la niebla se colaba en mis pulmones, me hacía toser, me asfixiaba aún más. Cada respiración se volvía más difícil, y no podía escapar. Pero entonces vi algo, una figura entre las sombras. No pude verla con claridad, pero su silueta era inconfundible. Era él, la figura, el hombre o lo que fuera que se había mostrado en la carretera. Estaba de pie, observándome desde las sombras. Su cuerpo flotaba, como si no estuviera tocando el suelo.
Sus ojos brillaban, esa luz malévola que se filtraba entre las rendijas de la nieve. Su risa era ensordecedora, opacando todos los demás sonidos, hasta el mío, hasta mis gritos de desesperación. ¿Por qué corres? La voz me taladró una vez más, pero ahora era como un susurro, suave, pero penetrante, que se metía bajo mi piel. Sabías que no había escape. Quise dar un paso atrás, pero mi cuerpo no me respondía. No podía moverme, mis piernas no se levantaban. Estaba paralizado, una especie de parálisis total que no entendía. La niebla me envolvía aún más, como si fuera una cadena invisible que me sujetaba. Y entonces, su figura comenzó a acercarse. Flotaba hacia mí, lentamente, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Vi su rostro, completamente desfigurado. Ya no era humano, no tenía forma. Estaba formado por una especie de carne retorcida, con cicatrices, grietas, como si estuviera hecho de algo que no pertenecía a este mundo. Su sonrisa era monstruosa, tan ancha que parecía deformarse, expandirse en un gesto imposible. Los ojos, esos ojos brillantes, no eran ojos. Eran pozos de oscuridad, y me sentí caer en ellos, cayendo sin fin, hasta que una oscuridad total me envolvió, pero no podía apartar la vista, no podía mirar a otro lado. Entonces, lo entendí, era el bosque, el mismo bosque que me rodeaba, la niebla, las sombras, la tierra que se abría bajo mis pies, todo había sido parte de él. La figura avanzaba, flotando, acercándose más y más. En su rostro había una expresión de puro deleite, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. No eres más que un alma perdida, un insecto atrapado en la telaraña de la oscuridad. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero la niebla me envolvía con una fuerza imparable, como si me estuviera devorando, tragándome entero. Mis pulmones parecían colapsar, mi mente se nublaba. Solo podía oír su risa, esa risa que nunca se detenía. No era una risa humana, era la risa de algo mucho más antiguo, mucho más malvado. Y entonces, en un último esfuerzo desesperado, me dejé caer al suelo. Estaba completamente exhausto, sin fuerzas. No sabía si estaba soñando, si había muerto ya, pero la sensación de que todo estaba terminado me invadió. Sabía que esa era mi última oportunidad para escapar, pero no pude hacer nada más. La niebla me tragó, mi cuerpo ya no me respondía. Cada músculo estaba agotado, mis pulmones luchaban por aire, y mi mente, atrapada entre la niebla, ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Estaba cayendo en la oscuridad, sintiendo como la vida me abandonaba, como la última chispa de esperanza se apagaba, como un faro en la tormenta. Todo lo que podía oír era la risa. Esa risa macabra, cruel, que no cesaba ni siquiera un segundo, que me atravesaba los huesos, la carne, el alma misma. ¿Creíste que podías escapar? La voz llegó como un susurro al oído, y fue tan cercana, tan invasiva, que sentí que mi cerebro explotaba. Nunca lo harías. Ya eras mío desde el principio. Lo entendí al fin. La figura que había estado persiguiéndome, esa entidad, esa cosa que no entendía, no era una sombra que estaba fuera de mí, no era algo que me acechaba desde el bosque, era parte de mí, siempre lo había sido. Había estado esperando, alimentándose de mis miedos, de mi desesperación, del vacío dentro de mi ser. Cada error, cada decisión equivocada de mi vida había sido una semilla plantada en la oscuridad, y ahora, esa oscuridad estaba finalmente tomando forma. Yo era el culpable, yo había creado este monstruo, esta criatura que me perseguía, que me atrapaba, que se alimentaba de mi sufrimiento. De repente, sentí una presión, algo que se apoderaba de mi garganta. Era como si la niebla misma me estuviera estrangulando, como si el aire se estuviera volviendo pesado, imposible de tragar. Quise gritar, pero mi voz se quebró, y un grito ahogado salió de mis labios, sonando más como un susurro, como un eco lejano. No había escape, no había esperanza. La figura se acercó aún más, ya no flotaba. Ahora, sus pies tocaban el suelo. Podía ver su rostro, deformado, pero era una cara que conocía. Era la mía. El horror me inundó. La criatura no solo me perseguía, era yo mismo. No podía moverme, no podía apartar la vista. Su rostro era el mío, pero peor. Estaba retorcido, consumido por una oscuridad profunda, por una maldad que parecía brotar de las mismas entrañas de la tierra. Nosotros nunca nos vamos, susurró la figura, y mi propia voz salió de sus labios, un susurro que parecía retumbar dentro de mi cabeza. Siempre estaremos aquí.
mis piernas temblaban, mis ojos se llenaban de lágrimas, y el terror me ahogaba. Esa cosa, ese ser, no era solo un monstruo, era mi propio ser, la manifestación de todo lo que había sido, de todo lo que había tenido y negado, de cada decisión equivocada que había tomado a lo largo de mi vida. Y ahora, se había hecho carne, se había hecho realidad. El mundo entero comenzó a desmoronarse a mi alrededor. El bosque, la niebla, la carretera, el camión, todo se estaba disolviendo, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba la oscuridad, la figura, y yo, y la risa. De repente, me encontré de nuevo en la carretera, en la misma carretera de donde había comenzado todo. Pero ya no era lo mismo. El asfalto estaba cubierto de musgo, la línea amarilla había desaparecido, y la niebla era más densa que nunca. Miré hacia el horizonte, buscando una salida, una señal, algo que me dijera que todo había sido un mal sueño, pero no lo había sido. Un camión se acercaba, y no era un camión cualquiera, era el mismo camión que había conducido, el mismo camión que me había llevado hasta aquí, mi camión. Pero esta vez, la luz de los faros no era blanca, era una luz roja, como sangre, como si estuviera pintando el aire con una tinta oscura. El camión se acercaba, y yo me quedé paralizado, mirando, sin poder moverme. De repente, el vehículo se detuvo frente a mí, y la puerta se abrió. No era la puerta del camión, era la puerta de mi propio corazón, como si alguien estuviera abriéndome en pedazos, desgarrando mi pecho, permitiéndome ver lo que había dentro. Pero no vi mi corazón, vi a él. La figura estaba allí, mirándome desde la cabina del camión. Era mi rostro, pero ya no tenía forma humana. Estaba podrido, descompuesto, con los ojos vacíos, sin vida. Sonreía, y la sonrisa era tan grande que cubría todo su rostro, un abismo de oscuridad que se tragaba todo lo que tocaba. La puerta del camión se abrió completamente, y la voz volvió, profunda, retumbando en mi mente. Es hora de que tomes el volante, ya no puedes escapar. No pude hacer nada, no podía moverme, no podía hablar, solo miraba, hipnotizado, mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí. El viento soplaba con fuerza, y la niebla se tragaba todo a su paso. La carretera volvía a desaparecer, ya no había retorno, ya no había escape. La figura avanzaba hacia mí, y, mientras se acercaba, su rostro se deshacía, dejando solo un vacío, un agujero negro, una nada absoluta. En ese momento, lo comprendí todo. El camión no era el medio de escape, era el destino. La carretera no me llevaba a ningún lado. Siempre había estado atrapado en ese ciclo, conduciendo sin fin, y esa figura que había encontrado, que había recogido, era yo. Y, en ese instante, entendí que nunca había habido escape. Siempre había sido parte del viaje, parte de la oscuridad. Y ahora, esa oscuridad me reclamaba. Cuando la figura llegó a mi lado, la risa se detuvo. Y yo, ya no estuve más.